Bienvenidos. Estuvimos cantando una canción muy bonita. La canción decía, abre mis ojos, oh Cristo. Yo creo que ya les estaba diciendo las últimas semanas de que nosotros, los creyentes, los cristianos, vivimos en nuestra vida no es solamente física, vivimos en un plano también sobrenatural, un plano espiritual. Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios que a Dios no podemos describirlo como nos gustaría. Dios es Dios. Y porque Dios es Dios, cuando Él hace cosas sobrenaturales, nosotros llamamos entonces a esas cosas milagros. Milagros. Hemos estado hablando acerca del tema cómo sobreponernos a nuestras luchas, porque todos nosotros tenemos luchas, ¿verdad? Y quisiera pedirles una vez más que busquemos el libro de Crónicas, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer el verso 17. Segunda de Crónicas 20, 17. Dice la palabra del Señor, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Dios aquí le está diciendo a Josafat y al pueblo de Israel de que ellos no van a tener que pelear la batalla, pero sí hay algo que tienen que hacer. Hay una cosa que ellos tenían que hacer y esa misma cosa nosotros también tenemos que hacer, y es mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos firmes. Leamos una vez más este versículo, Segunda de Crónicas 20, 17. Dice, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Y si tienen sus Biblias abiertas, pueden marcar esa frase importante que quiero que entiendan, y es, quédense quietos en sus puestos. Quédense quietos en sus puestos. Quizás te estás preguntando allí desde tu asiento donde estás, ¿qué significa quedarse quieto en su puesto cuando tengo problemas? ¿Qué significa quedarme quieto en mi puesto cuando estoy en luchas? ¿Qué significa quedarme quieto en mi puesto cuando estoy viviendo crisis? ¿Qué significa quedarme quieto en mi puesto cuando estoy bajo mucho estrés? Aquí lo que el Señor se refiere es a esto. Él se refiere a tener cierta actitud mental. Él se refiere a que tengamos cierta actitud de confianza vestida de tranquilidad. Él se refiere a que este tipo de actitud dice, voy a confiar en Dios. Pase lo que pase, voy a confiar en Dios. Saben, hay algo que ustedes y yo tenemos que aprender y entender, y es esto. No es la voluntad de Dios que huyamos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque las situaciones estresantes de luchas fortalecen nuestro carácter y aclaran nuestra fe. Es muy fácil decir creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Hasta la Biblia dice, Satanás también, el diablo, los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fe de las personas y la fe que tienen los demonios? Hermanos, de hecho, si huimos, está bien. Si huimos de nuestros problemas, está bien. Pero Dios va a permitir que vivamos la misma situación un poco más adelante en nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que aprender la lección. Quizás más adelante tenga un aspecto un poco diferente, pero será la misma cosa.
Tenemos que aprobar cada prueba que tengamos en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite esto? Porque Dios quiere enseñarnos que Él es más que suficiente para cualquier tipo de problemas, de situaciones que enfrentemos en nuestra vida. Amén. Si no lo aprendes ahora, lo vas a aprender la próxima semana. Si no lo aprendes la próxima semana, lo vas a aprender el próximo mes o el próximo año. Pero en algún momento vas a tener que aprender por lo que estás pasando. Así es que ahórrate un montón de problemas y mantente firme y confiando en Dios. Fíjense lo que dice el texto. Allí, 2 de Crónicas 20:17, dice, quédense quietos, ¿dónde? En sus puestos. Quédense quietos en sus puestos. ¿Por qué debo quedarme quieto en mi puesto? ¿Por qué debo estar firme en mi puesto, el lugar donde estoy? Miren lo que dice la segunda parte del verso 20. Dice, confíen ¿en quién? En el Señor, y vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a ser liberados. Confíen ¿en quién? En sus profetas. Y tendrán ¿qué cosa? Éxito. Hermanos, tenemos que, la palabra del Señor nos está diciendo de que tenemos que tener fe en dos cosas. ¿Quieres tener éxito en tus luchas? ¿Quieres ser liberado? Entonces tienes que tener fe en dos cosas. Primero, ten fe en el carácter de Dios. Ten fe en el carácter de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 35. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. ¿Se dan cuenta de que la palabra de Dios nos está diciendo que confiar en Dios trae recompensas? Ahí está, escrito en blanco y negro. En Romanos 4:28 dice otra cosa. Allí está hablando el escritor y él dice, plenamente convencido. Él está refiriéndose a Abraham. ¿De qué cosa estaba convencido? De que Dios tiene poder para cumplir ¿qué cosa? Lo que promete. Amén. Amén. Hermanos, vale la pena confiar en Dios. La fe, la confianza que tenemos en Dios se basa, ¿saben en qué? No en tus sentimientos, sino en la fidelidad del carácter de Dios, porque Dios es fiel. Es en base a su carácter que tenemos que aprender a depender de Dios. Es en base a su carácter que sabemos que Él nunca va a decepcionarnos. Dice que debemos también tener fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Recuerden que estamos firmemente parados, ¿dónde? En la Escritura. Hermanos, si ustedes no leen la palabra del Señor, si no memorizan la palabra del Señor, fácilmente van a escuchar un montón de tonterías que hoy en día se escucha en YouTube. Todo el mundo es un experto en la palabra del Señor y van a ser engañados. Lean, descubran por ustedes mismos la palabra de Dios, lo que Dios dice, el mensaje de Dios. Lean la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad de Dios. La Biblia es la verdad sobre la cual estamos edificando nuestra vida y la eternidad. La Biblia contiene todas las promesas de Dios para nosotros. Recuerden, para poder sobreponernos a nuestras luchas, tenemos que primero identificar al enemigo. ¿Quién es mi enemigo? A veces somos nosotros mismos nuestros peores enemigos, porque tenemos una mala actitud hacia la vida y hacia otras personas. Segundo,
tenemos que aprender a llevar nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras batallas a Dios en oración. Es allí cuando dices: Padre, ahora voy a orar. Padre, no sé lo que voy a hacer, pero voy a poner, ¿qué cosa? Voy a poner mis ojos en ti. La otra cosa que tenemos que hacer es también admitir que somos incompetentes, que no podemos solucionar nuestros problemas solos. Fíjate hasta dónde has llegado intentando resolver tus problemas solos. Necesitamos la misericordia de Dios. También aprendimos que es importante descansar en los recursos de Dios. Dios dice: está bien, esta es mi batalla, relájate, voy a luchar por ti, confía en mí. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Hermanos, confiar en los hombres, dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque los hombres desilusionamos a las personas. Pero Dios jamás lo va a hacer. No estoy diciendo ya no confíen en nadie, no estoy diciendo eso, pero tengamos cuidado. Pero a alguien en quien sí puedo confiar 100%, 200% es en Dios. Dios dice: mantente firme, espera en el Señor, con confianza, con certidumbre, con seguridad. Pero también la palabra del Señor dice otra cosa: agradece a Dios por adelantado. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender a agradecer a Dios por arreglar nuestros problemas. Tenemos que agradecer a Dios por darnos la victoria. Tenemos que aprender a agradecer a Dios por adelantado. Esta es una historia bastante rara y fascinante. De hecho, es una de mis historias bíblicas favoritas del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 20, 21. Pueden leer todo el capítulo en casa. Segunda de Crónicas 20, 21 dice, verso 21: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían frente al ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura por siempre. Y ahí está, pueden imaginarse la figura. Aquí están dos montañas. A un lado está una montaña, al otro lado está la otra montaña, y en medio hay un valle. Allí, en un lado de la montaña, están las tres naciones enemigas. Están los moabitas, los amonitas y los meunitas, todos reunidos para atacar a una nación, a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Y allí están estos soldados listos para destruir al ejército judío que se encuentra al otro lado de la montaña. Entonces, Josafat dice: ok, pueblo, escuchen, este es el plan de la batalla de Dios. Todos los que son miembros del coro y la banda van a ir completamente al frente de las filas. Eso no tiene sentido, ¿o sí? Entonces, las filas van marchando a la batalla con el coro al frente, con la banda al frente del ejército, cantando, palmeando, tocando tamboriles, flautas, arpas, cualquier instrumento. Y el coro se pone a cantar: demos gracias al Señor, porque su amor endura para siempre. Entonces, estas tres naciones enemigas, al oírlos cantar, dicen: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es todo eso? Esto es una ilustración, mejor dicho, es una ilustración visual. Dios dice: lo que quiero que hagan primero es agradecerme. Pongan al coro, pongan a la banda enfrente del enemigo, porque quiero que me den gracias por adelantado. ¿Y saben qué? Eso se llama tener fe. Fe
es agradecer por adelantado a Dios por resolver mis problemas, nuestros problemas. Si esperas a que Dios resuelva tus problemas, ¿es eso tener fe? No, eso no es tener fe. Fe es agradecer a Dios por adelantado. Y eso fue precisamente lo que el pueblo de Israel hizo. Recuerdo hace muchos años leí en un libro la historia el testimonio, mejor dicho, del doctor Jimmy Stewart. Y él cuenta que cuando era adolescente, que no era creyente. De hecho, era un anticristiano. Él dice que un día a su madre le compró una Biblia y entró a su habitación y la colocó sobre su escritorio. Y le dijo, aquí tienes tu nueva Biblia. Y él respondió, mamá, ¿y para qué es eso? Y ella le dice, aún no lo sabes, pero te has entregado a Cristo. Entonces, él le dice, no me he entregado a Cristo, ¿qué estás hablando? Ella le dijo, sí lo has hecho, simplemente que aún no lo sabes. Él le dijo, mamá, no soy cristiano ni voy a entregarme a Cristo, me gusta el fútbol y me voy a ir al infierno. Ella le dijo, eres cristiano, y luego se marchó de su habitación. Esa noche la señora, la mamá, se fue a una reunión de oración y ella pidió la palabra para decirle a la congregación, hermanos, mi hijo se ha entregado a Cristo, solo que él aún no lo sabe, pero estoy dando gracias a Dios por adelantado. En la calle, sus amigos empezaron a molestarlo a Jimmy y le decían, hey Jimmy, escuchamos que te entregaste a Cristo. Él respondía diciendo, no, solamente es mi madre loca que lo dice. A mí me gusta jugar el fútbol y me voy a ir al infierno. La iglesia de Jimmy, de la mamá de Jimmy, estaba preparando una reunión, unas conferencias especiales. Y la madre de Jimmy va donde el pastor y le dice, pastor, me gustaría que me regalara 15 minutos para que Jimmy, mi hijo, pueda dar su testimonio. Y el pastor la mira y le dice, sí, claro, con mucho gusto. Y entonces ella se fue y el viernes por la noche Jimmy se fue a jugar su partido de fútbol y dice que Jimmy, estando allí en medio de la cancha de fútbol, Dios empezó a hablarle con tal convicción de que allí en medio de la cancha de fútbol, Jimmy cayó de rodillas. Porque sentía la presencia de Dios de una manera tan especial. Y allí, justo en medio de esa cancha de fútbol, Jimmy levantó su voz al cielo y le dijo a Dios, Dios mío, de verdad te necesito en mi vida. Si puedes hacer en mi vida una diferencia, entra en mi vida, cámbiame, sálvame, cualquier cosa que necesite, hazme nacer de nuevo. Y esa noche Jimmy aceptó a Cristo en su corazón. Después de haber orado, se levantó del césped y se abandonó el partido de fútbol. Y sus amigos decían, bueno, ¿qué pasa? Y él se fue corriendo a su casa, aún sin cambiarse de ropa. Y corre a su casa, corre donde su mamá y le dice, mamá, acabo de recibir a Cristo en mi corazón. Y su mamá le dice, hijo, te he estado diciendo esto desde hace 3 semanas. Hermanos, esta es una historia verdadera. De eso se trata, de agradecer a Dios por adelantado. Eso es tener fe. Hay poder en el agradecimiento. Eso es tener una actitud de gratitud. Eso es poder ir por la vida y decir, sé que tengo problemas, pero doy gracias a Dios porque no existe ninguna situación o problema del que Dios no pueda hacerse cargo en mi vida. Eso es tener fe. Eso es tener confianza. Eso es poder agradecer a Dios por adelantado. Eso es hermoso.
¿Qué sucede cuando Dios te da la victoria en tu vida? ¿Qué sucede cuando ganas las batallas? Dice Segunda de Crónicas 22, dice, verso 22, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. ¿Te gustaría poder derrotar tus problemas? Empieza a dar gracias a Dios por adelantado. ¿Qué es lo que sucedió con estas 3 naciones enemigas de Judá? Cuando bajaron al campo de batalla, hubo tal confusión entre ellos y empezaron a luchar entre ellos. Dios los confundió a todos, mientras que los de Judá simplemente veían como entre ellos se cortaban las cabezas. No dice la palabra de Dios que después de alabar a Dios, los israelitas empezaron a lanzar sus flechas, sus rocas bañadas de aceite con fuego. No dice que después sacaron sus tanques entre los arbustos, sus tanques Shermans, ¿no? para defenderse. No lo hicieron. Dice que salieron, alabaron a Dios por adelantado, y Dios confundió simplemente al ejército enemigo. Piensa en un momento en los problemas que tienes. ¿Tienes problemas? Si no los tienes, gloria al Señor, pero estoy seguro que todos tenemos problemas. Quisiera preguntarte ahora esto. ¿Cuándo vas a empezar a creer que Dios los va a resolver? Si esperas a que primero Dios resuelva tus problemas y luego vas a agradecer a Dios, déjame decirte que eso no es tener fe. Fe es dar gracias a Dios por adelantado. Repasemos lo que hemos estado aprendiendo. Primero, identifico a mi enemigo. Me pregunto, ¿fui yo quien causó este problema en mi vida? ¿O alguien está causando este problema en mi vida? ¿Es el diablo que me está zarandeando? ¿Qué es lo que está causando este problema en mi vida? Averígualo. Segundo, llévalo a Dios en oración. Lleva tus problemas a Dios en oración. Ponte a orar. No esperes hasta que todo se ponga de cabeza y peor. Llévalo a Dios inmediatamente en oración. Dile al Señor, Señor, este problema está fuera de mi control. No sé cómo solucionarlo. No puedo manejarlo. Está fuera de mi habilidad. No sé qué hacer. Pero voy a poner mis ojos en ti. Voy a mirar no a mis circunstancias, sino a ti. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere decirte? Dios quiere decirte, está bien, relájate. Eso es lo que estaba esperando que hicieras. Tú eres mi hijo, yo soy tu Padre Celestial. Yo voy a asumir la responsabilidad por tu protección. Yo voy a luchar por ti. Entonces, le dices a Dios, Padre, voy a quedarme quieto y voy a confiar en ti. Voy a poner mis ojos en ti. No solo eso, voy a empezar a agradecerte por adelantado por lo que vas a hacer en mi vida. ¿Cómo sabes que tienes la victoria en tu vida personal? ¿Qué dice la palabra del Señor? Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 25 al 26. Dice, entonces, verso 25, Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. Wow. Verso 26. El 4.º día se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar Valle de Beraca, que significa bendición de alabanza. Nombre con el que hasta hoy se conoce
a ese lugar. Bueno, ya les dije. ¿Qué significa Beraca? Bendición de alabanza. Porque alabaron a Dios, hubo una tremenda bendición en sus vidas. Fíjense, dice que les tomó 3 días cargar todas las riquezas, el botín de esa guerra. Quizás estás pensando, Luis Alberto, creo que esta historia bíblica es simplemente una historia bonita de guerra, eso es todo. Creo personalmente que hay paralelos aquí con la experiencia de victoria en nuestra vida. Creo que lo que Dios está diciendo aquí es que cuando experimentamos victoria, que las riquezas del cielo son abiertas y derramadas sobre nuestra vida. Si Dios quiere bendecirte un montón, si le permites bendecirte, si simplemente le permites, le dejas que Él te bendiga. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Buenas noticias. Dios dice: quiero derramar buenas cosas sobre tu vida, quiero bendecir tu vida. Hay una bendición personal cuando obtienes la victoria, cuando le permites a Dios pelear tus batallas. Pero hay otra cosa más que sucede. Miren lo que dice los versos 29 al 30. Segunda de Crónicas 29 al 30. Dice el verso 29: al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Hay 2 resultados cuando le permites a Dios pelear tus batallas. Hay 2 resultados al llevar tus luchas al Señor. Hay 2 resultados que ocurren cada vez que llevas tus problemas a Dios en oración. Una es la paz de mente y la segunda es el descanso físico. Se puede descansar, ¿sabes por qué? Porque Dios ahora se hace cargo. Porque Dios está tomando cartas en el asunto. ¿Y qué sucede? Que la gente se va a dar cuenta. El mundo se va a dar cuenta de lo que está sucediendo en tu vida. Fíjense lo que dice el texto en el verso 29. Dice: al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. ¿No estarías tú también asustado? Dice que ninguna otra nación se atrevió a luchar contra el pueblo de Dios, así es que tuvieron paz. Cuando los hijos de Dios vivimos de una manera sobrenatural, otras personas se van a dar cuenta. Si los creyentes de esta congregación de Icha pudiéramos decir confiadamente: Señor, voy a confiar en ti totalmente. Señor, queremos confiar en ti 100%. Señor, queremos poner todos nuestros problemas en tus manos. Señor, queremos que tú tengas el control completo de nuestra vida y problemas. ¿Saben qué es lo que va a suceder? Que el mundo se va a dar cuenta. Nuestros vecinos se van a dar cuenta. ¿Saben qué es lo que va a suceder? Que Dios va a ser glorificado. Y la gente va a decir: oye, parece que donde alabas a Dios, allí está pasando algo bueno. Las personas van a querer decir: yo quiero eso para mi vida. Yo quiero ese tipo de actividad divina en mi vida. Dios quiere obrar en nuestras vidas, en la vida de las personas. Quisiera preguntarte: ¿qué tipo de luchas estás experimentando ahora mismo? ¿Son luchas financieras? ¿Son luchas personales? ¿Son luchas de salud?
¿Son luchas matrimoniales? ¿Son luchas por la educación de tus hijos? ¿Qué tipo de luchas estás enfrentando ahora mismo? Te animo a que uses las herramientas que este hombre Josafat usó. Este hombre usó la oración, usó su fe y agradeció a Dios. Usó el agradecimiento como señal de su fe, de su confianza en Dios. Cuando permites que estas tres cosas sean parte de tu vida, oración, fe y actitud de gratitud, déjame decirte que no va a haber situación que te vaya a devastar, a destruir. Cuando tienes estas tres cosas en tu vida, oración, fe y la actitud de gratitud, ningún tipo de situación va a destruirte. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos allí donde estamos. Vamos a hablar con el Señor. Padre Celestial, simplemente queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por desafiarnos a confiar en ti. Sabemos que la vida cristiana es una vida sobrenatural. Tú eres un Dios sobrenatural. Creemos que tú eres un Dios todopoderoso. Pero cuando oramos, muchas veces oramos como por un, quizás porque nos sentimos comprometidos, pero tristemente a veces oramos con incredulidad. A veces hay personas y muchas personas que oran por costumbre. Muchos están orando y no esperan una respuesta. Muchos oran con incredulidad. De verdad sé que es mucho más fácil huir de las situaciones estresantes de nuestra vida, en lugar de enfrentarlas y creer que podemos salir victoriosos. Señor, esta tarde te pedimos que tú nos ayudes a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Padre Celestial, ayúdanos a confiar más y más en las promesas que están escritas en tu palabra, la Biblia. Ayúdanos a mostrar nuestra confianza y fe en ti al aprender a darte gracias por adelantado. Padre Celestial, esta tarde queremos poder decirte, sabemos que tenemos problemas, pero aún así te damos gracias por adelantado, porque no existe ninguna situación o problema del que no puedas hacerte cargo. Gracias, Señor, por recordarnos que nuestra fe descansa en tu carácter, en tu fidelidad de que vas a cumplir en nuestras vidas lo que nos has prometido. Gracias por recordarnos que nuestra fe descansa en las promesas escritas en tu palabra. Padre, te bendecimos a ti, Señor, y te pedimos que podamos vivir y experimentar muchas respuestas a nuestras oraciones esta semana. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor de Dios, que nuestro Señor realmente les dé sabiduría y que su Espíritu Santo use su palabra para hablarles. Que Dios haga milagros esta semana en sus vidas. Que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos vemos la próxima semana.